Cuando el hermano de Ayuso pegó el pelotazo de las mascarillas, el primero en caer fue Pablo Casado. Con el fraude fiscal de la pareja de Ayuso, el primer condenado ha sido el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz. Pasó lo mismo con el caso Gürtel. El primer condenado fue el juez Baltasar Garzón. Es ya casi una tradición. La sentencia contra García Ortiz se ha anunciado con tanta prisa que ni siquiera está escrita. El propio Supremo admite que está pendiente de redacción. No conocemos la sentencia, no conocemos los argumentos. No sabemos por qué han ignorado el testimonio de varios periodistas que conocieron ese secreto antes de que llegara al fiscal general. Es una condena a la verdad, porque quienes ahora están celebrando esta sentencia son Isabel Díaz Ayuso y Miguel Ángel Rodríguez, los mismos que lanzaron un bulo para tapar el fraude de la pareja de Ayuso, Alberto González Amador. Desde luego, ¿no? 1 o 5 se pueden equivocar y ha habido casos. Pensemos en las veces que en los últimos años el Tribunal Constitucional ha anulado decisiones del Tribunal Supremo. Por tanto, esa posibilidad también cabe, la de que haya habido un error en la aplicación, por ejemplo, de los propios preceptos constitucionales respecto de derechos fundamentales, por ejemplo. Yo creo que en su momento habrá un recurso que así lo planteará, con toda probabilidad, teniendo en cuenta además que la decisión de llevar a juicio este caso contó con un voto particular muy contundente, de también uno de 3 magistrados que analizaron esa situación. Digo muy contundente porque decía que no hay la más mínima prueba ni indicio. De manera que ante esa contundencia yo por lo menos digamos que me aplico el principio de la duda. Aún así, digo como mínimo, mi opinión, mi criterio personal es que naturalmente hay que acatar las sentencias, pero eso no excluye la disconformidad con aquello que se resuelve, por no entender que esté fundamentado en lo que hemos podido ver. Lo que hemos podido ver en un juicio que ha sido seguido, creo que con atención, por muchas personas que tenían curiosidad por las implicaciones de todo tipo, es que allí me parece que no se puso sobre la mesa, digamos, un conjunto de pruebas que condujeran a la conclusión de la culpabilidad. Por tanto, este asunto no ha terminado. Y creo que, aparte de que ahora habrá una iniciativa ante el propio Supremo, que no prosperan nunca, porque una vez votado es muy difícil volver sobre el propio criterio, pero que tendrá en las instituciones, y bueno, me he referido ya concretamente al Constitucional, un recorrido importante. Buenos días por decir algo. Esta semana tenemos que retomar un tema con el que empezamos el mano a mano, seguramente uno de los temas que nos motivó a empezar a hacer esta serie de comentarios de la actualidad, porque había mucho ruido conforme a algunas cosas y a veces hace falta pues sentarse despacito y explicarlas de una manera un poco más pausada. Y es que, bueno, pues esta semana se ha producido algo que yo, la verdad es que yo no pensé que se iba a producir, y ha sido la condena del fiscal general del Estado por el Supremo. Se le ha condenado a inhabilitación de 2 años, con lo cual tiene que dejar el fiscal general, tiene que dejar su cargo de fiscal general. Y esto es una victoria de la derecha predemocrática, que ha utilizado pues todo lo que estaba a su alcance para atacar al gobierno. En este caso, el fiscal general ha hecho bueno, pues ha sido la pieza que se han querido cobrar. Y yo creo que esta semana lo que tenemos es tristeza por cómo se ha producido todo, ¿verdad, Javier? Sí, sí, sí. Esto, claro, tú decías, y es verdad, o sea, nosotros tomamos la decisión de hacer el primer mano a mano justamente porque estaba el tema del fiscal general y decidimos que en ese momento estábamos dudando cuándo íbamos a empezar. Le digo, oye, cuando vimos que ese tema se metía en la agenda política, pues decidimos, y agenda política, no en la agenda Sí, judicial, sino exacto. la agenda política que utilizaba la agenda judicial para perseguir sus fines, ¿no? Entonces, pues decidimos que ese tema era un tema que exigía que habláramos del mismo y creo que no nos equivocamos. Y hemos vuelto sobre el tema a lo largo de estos meses también en un par de ocasiones, porque el tema ha ido evolucionando de la forma en que ya pues, creo que los que están viendo este vídeo lo saben perfectamente. Y ahora nos encontramos con la decisión de ayer
con la decisión de ayer bueno, que conocemos la decisión, pero no conocemos la sentencia. Es decir, sabemos el fallo, sabemos cuál va a ser la parte No sabemos la dispositiva, argumentación, la claro. parte dispositiva de la sentencia, pero no la fundamentación jurídica de la misma, ¿no? Y entonces, por lo tanto, no sabemos. No sabemos por qué este señor ha sido condenado. Podemos hacer elucubraciones, podemos imaginarnos por qué ha sido, pero la verdad es que yo creo que ha sido porque el Tribunal Supremo pensó que no sería necesario llegar hasta aquí, que simplemente con el auto de procesamiento sería suficiente para que se produjera la dimisión del fiscal general del Estado, y cuando no se ha producido, pues entonces la condena. La condena. Sí, ellos saben que están condenando sin pruebas, Claro, que está una condena, pero yo te amenazo. Si tú con eso no bastas, pues te mato. tengo que seguir. Pero tú de aquí Podríamos no decir, sales vivo, de aquí no sales vivo, porque el objetivo no eres tú, el objetivo es el gobierno de la nación. claro, Y esto es el que puede hacer que haga, que dijo José María Aznar, y nosotros estamos traduciendo esas palabras de José María Aznar en una decisión judicial. Es decir, esto es hacer lo que se puede hacer. sí, podríamos Nosotros decir, hacemos ¿verdad, Javier? Que no se han que, atrevido a no condenar. Que todo el claro, mundo pensó que el fiscal general, además es que es la primera vez que se condena al fiscal general, la primera vez que se le procesaba, nadie pensó que iba a aguantar, como todo era tan delirante. Él ha aguantado y al final el Supremo, una decisión que sabemos que es de 5-2, lo condena a 7.200 euros de multa, a 2 años de inhabilitación. A mí lo que me parece más humillante, a pagarle 10.000 euros. O sea, eso me parece, tiene un punto humillante a la pareja sentimental de Ayuso, que es un delincuente confeso y que es es el que que, lo es inicia que, todo. es que ha Esto denota una contraído. victoria de Ayuso. Ha contraído una hipoteca recientemente de 600.000 Sí, euros, va a pagarla. 600.000 Entonces, euros. Bueno, pues con estos 10.000 va a contribuir a poder. pagarle algunas de las cuotas de la hipoteca. El Tribunal Sí, sí, Supremo ha sí. dicho, pues ahora que el fiscal general del Estado le pague unas cuotas de la hipoteca al señor González Amador. Y le ha parecido que eso, bueno, yo creo que además al mismo tiempo es una manera de conmemorar a Franco. Sí, porque además que Ah, salga el 20N cuando la sentencia no está hecha, a mí me ha parecido Ya que había eso muchos días. es una conmemoración, dice, es una conmemoración a Franco. Esto es un tributo a Franco que Sí, nosotros le prestamos póstumo. Dice, señor Franco, usted todavía quedan restos de usted aquí en el sistema judicial español. sí, y Y nada, además es un aviso navegante de la peor manera, porque cuando tú, o sea, es muy difícil confiar en la justicia. Hoy viene un artículo de opinión en el diario.es de uno de los periodistas que estuvo, que fue testigo, Precedo, ¿no? Y él habla de que no hay igualdad ante la ley y él cuenta cómo se sintió en el desarrollo del juicio, ¿no? Cómo cuando él decía algo, como mostrar tus dudas morales legítimas de que sabes que la fuente no es el fiscal general, sabes que se está juzgando a un inocente, tú estás testificando y por salvaguardar la función tan importante del periodismo y un derecho constitucional que es a no desvelar tu fuente, no lo haces, dice, tengo un dilema moral y cómo el juez le dice, el presidente del tribunal le pregunta que si está amenazando y a quién, o cómo le dejan al final de todo el alegato ese a la pareja sentimental de Ayuso, me queda o el suicidio o irme. Fuera de todo tal, sino simplemente para que eso lo amplificaran los medios y él pudiera, ¿no? Es decir, ha habido una desigualdad de trato, ha sido todo tan delirante. Yo, que debo ser una romántica, nunca pensé que fuéramos a llegar a la condena. Todas las veces que lo hemos analizado, Javier, siempre pensé que alguien iba a poner en algún momento orden, aunque sea el propio Supremo, porque tú puedes ser, iba a decir, puedes ser muy franquista, pero no sé, un prurito de pensar de profesionalidad, ¿no? A mí me sorprende que hayan llegado a esto y es que no se han atrevido, al final han ido tan lejos y como el fiscal no ha cedido, lo han tenido que condenar. sí, sí, Esa, por lo sí. que quieren era quitarlo de en medio y darle un golpe al gobierno. Esto es una cosa, exacto. Yo amenazo. Y con la amenaza tiene que ser suficiente. ¿No es Exacto. suficiente con la amenaza? Pues yo ejecuto la amenaza, la ejecuto la amenaza y te mato. Te mato no totalmente, porque este es una cambio el tipo y es revelación de datos reservados, que tiene una pena menor que la de revelación de secretos, pero te mato. Te mato porque no te dejo, tú sigues teniendo la condición de fiscal
Es decir, la inhabilitación es inhabilitación únicamente para ser fiscal general del Estado Sí. y no inhabilitación para ser fiscal. Y por lo tanto, Álvaro Ortiz puede incorporarse a la plaza de fiscal que le corresponda, la que tenga, y no tiene que los 2 años de inhabilitación total, ¿no? Sino que nada más que para ser fiscal general del Estado. Y luego, pues hay una multa mínima y después la indemnización que se produce para González Amador, que pagará unas cuantas cuotas de la hipoteca con el dinero El segundo ático de lujo ese- cobrado supuestamente con el dinero de las mascarillas. Pues Claro, entonces, pero entonces estamos en esa situación de que ahora mismo no sabemos. No sabemos no conocemos la sentencia, conocemos el fallo, pero no conocemos la sentencia. La sentencia, una vez que la conozcamos, en este caso es importante, porque en este caso, para ir al recurso de amparo al Tribunal Constitucional hay que presentar el incidente de nulidad de las actuaciones. actuaciones. Y esa va a ser muy interesante, ese momento va a ser muy interesante, porque ahí, cuando se conozca la sentencia, en el incidente de nulidad de actuaciones, se puede argumentar en contra de la sentencia y sobre eso tiene que resolver el propio Tribunal Supremo. Sí. Es decir, la propia sala que ha dictado esta sentencia, bueno, que ha dictado este fallo y que ha aprobado esta sentencia, pero por lo visto además, por lo que dice Ernesto Kaiser, no ha habido deliberación. No ha habido deliberación estaba el tema tan absolutamente decidido, Claro, predecidido, porque aquí ha habido una falta de imparcialidad absoluta, porque sí, el tema es que quien ha acusado ha sido el tribunal. La sala segunda es la que ha acusado, sí. porque este tema llega a la sala segunda como consecuencia de que la audiencia, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, eleva una memoria razonada sobre la difusión de la nota, la publicidad de la nota informativa de la Fiscalía en la que se desmentía el bulo de Miguel El Ángel bulo de Miguel Rodríguez de Ángel que había Rodríguez. sido la Fiscalía la que había propuesto el pacto de conformidad y que desde arriba se había boicoteado ese pacto de conformidad. Entonces, para desmentir ese bulo, se hace la nota informativa y sobre eso es lo que va. Se querellan contra la fiscal jefe de Madrid inicialmente, tanto González Amador como el decano del Colegio de Abogados, y entonces Sí. el Tribunal Superior de Justicia de Madrid es el que admite a trámite la querella, de esa se solidariza con esa querella, la avala el fiscal general del Estado, y entonces al entrar el fiscal general del Estado, el caso tiene que pasar al Tribunal Supremo y va a la memoria razonada, pero la memoria razonada va por esa nota informativa, el tribunal, la sala segunda dice que no hay revelación de secreto porque era un tema ya conocido y por lo tanto si no era secreto, malamente se podía revelar lo que ya no era secreto, ¿no? Y entonces, pero es donde pone el foco en el correo Sí. electrónico de 2 de febrero de 2024, en el que el abogado de González Amador reconoce los 2 delitos fiscales y hace la propuesta de pacto de conformidad, ¿no? Entonces, esta filtración de este correo, datos reservados de un contribuyente, pues es el que realmente se pone en cuestión. Pero claro, el Tribunal Supremo ha cambiado el objeto del proceso, Sí. cambia de pronto el objeto del proceso de la nota informativa al correo electrónico del 2 de febrero, y entonces ahí, una vez que ese correo fue enviado a un servidor de la Fiscalía, al que tienen acceso como mínimo 30 fiscales de allí, más luego además se sabe que ha habido como unas 400 personas que han Que han tenido podido acceso, acceder. que han podido acceder. Y por lo tanto habría que averiguar de dónde podía venir la Claro. filtración. La filtración. Entonces, la lógica procesal obligaba al Tribunal Supremo a devolver el asunto al Tribunal Superior de Justicia de Madrid y diga: investigue usted la posible autoría de la filtración. Y cuando sepa usted si usted llega a la conclusión de que el autor que ha hecho la filtración es el fiscal general del Estado, entonces me devuelve el tema para que Sí. yo lo trate. Pero no, no hace eso, sino que se queda con el caso. Al quedarse excluye a la fiscal jefe de Madrid Claro.
y se queda solamente con el Solo fiscal con el general del Estado. fiscal. Con lo cual ya decidió, está ejerciendo la acusación y además sobre una sola persona a la que se atribuye la filtración entre las centenares de las que podían haberlo hecho. Y que sabemos además por los periodistas que han dado su testimonio que no fue esa persona la que hizo la filtración, sino que fueron otras de las posibles que podían haberlo sido. Pero esas las excluye y por lo tanto el Tribunal Supremo no solamente ejerce la acusación motu propio, sin que nadie se lo haya pedido, sino que además reduce la acusación a una sola persona sobre la que él está entendiendo por un asunto distinto. Entonces, con eso demuestra claramente, primero, pues una pérdida de imparcialidad, porque además, después de acusar, se convierte ahora en juez de sentencia, que sentencia sobre una acusación que eres tú el que la ha destapado y Sí. el que la ha formulado. O sea, es todo una auténtica Es toda una monstruosidad locura, es un jurídica. Es delirio. una auténtica, una cosa delirante, que no se tiene. Y luego tenemos, bueno, aparte del testimonio de esto, es que no hay ningún indicio, ni ninguna prueba, ninguna nada, y sigue sin haberla, y sigue sin haberla. Y De por esto, hecho, todos los testigos que son los periodistas que han publicado la noticia, aunque no digan de dónde viene, sí dicen de dónde no. Y ellos dicen que claro, no viene del fiscal general. claro, pero es Y que eso se ha además, obviado totalmente. claro, y en el informe de la UCO tampoco hay nada, después de hacer el Claro. allanamiento que se hizo, Sí, 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 que sí. eso también es otra anticonstitucionalidad manifiesta. Si uno se puede hacer un allanamiento y además sin limitación temporal, sin limitación Exacto, de temporal, todos los dispositivos de móviles, todo, entrar y llevárselo todo. y que cuando la UCO dice, es que mire usted, es que no podemos técnicamente descargar solamente una parte de los archivos, sino que tenemos que llevárnoslo todo. Pues entonces, señor, posiblemente es que esa prueba no se podía No practicar. sé, no es válida, claro, porque Claro, no se contraria al podía derecho. practicar, o sea, en este caso no se hubiera podido acordar nunca judicialmente y entonces ellos lo hicieron además sin que pedirle permiso al juez, porque el juez le da una orden de practicar la prueba por un tiempo determinado y ellos se extralimitan y se lo Exacto, llevan todo. Dice, es que no teníamos más remedio. Pues entonces tenía usted que haber vuelto y que el juez hubiera exacto. reflexionado sobre si le daba autorización para que volcara todo o si simplemente se decía que esa prueba no se podía practicar porque era imposible Así constitucionalmente, es. porque era una vulneración de derechos fundamentales tan flagrante que no se podía hacer. Entonces, esto todo es Un un despropósito. delirio jurídico y un despropósito fundamental bueno, que te produce, lo que produce una tristeza enorme, ¿no? Produce Sí, una tristeza enorme porque uno dice, bueno, pues si esto se puede hacer, si esto se puede hacer, sí. pues Es que estamos, se puede hacer estamos casi. realmente en una situación en la que esto es una democracia con unas Fallas, defectos, con unas sí, fallas y con unas sí, cosas que realmente te ponen el cuerpo muy mal, ¿no? sí, Y además, sobre todo, cuando sabes de dónde viene, que todo sí. esto se ha hecho y cómo ha sido una reacción por parte de Isabel Díaz Ayuso, de su jefe de gabinete, y todos, evidentemente, interpretando la orden de José María Sí. Aznar, el que pueda hacer que haga. El que Tribunal puede Supremo hacer que dice, haga. el Tribunal Supremo, yo doy cobertura a esa idea de José María Aznar y además, digo, aquí nada menos que condenar sin Al pruebas fiscal al fiscal general general del del Estado. Estado. Un Bueno, aviso a pues, navegantes y además que nos hace temer por los otros procesos que está, como el del hermano, la mujer. claro. Claro. Esto es barra Aquí libre. nadie está a salvo. Si el Aquí fiscal general del Estado ha barra podido libre. ser Luego dicen condenado que. sin prueba, Y luego se indignan porque se les sí. dice que están haciendo lo feas, pero vamos, esto es un caso. Pues claro, el lofer Vamos, del libro vamos, y además se puede decir y esto es tenemos más que lo derecho. fea, esto es un asesinato. Esto es un golpe judicial. Asesinato de la persona que Y ocupa la tratar de Fiscalía alcanzar el General del poder al Estado. margen de las urnas, inventándote casos, procesos judiciales que desgastan al gobierno, tratando de manipular a la opinión pública para que en las próximas elecciones haya un estado de la cuestión que no, en fin, es como lo que decimos siempre, que la derecha en este país todavía no ha aprendido las reglas democráticas y que cuando no gana en las urnas intenta ganar por todas las demás vías tratando de aprovechar el poder mediático y judicial que tiene para debilitar al gobierno, llamándolo ilegítimo, y aquí cada uno está haciendo lo suyo. De todas maneras, es muy importante no dejar de prestar atención,
Porque ahora Hombre, mismo conocemos el fallo. Ahora viene la fundamentación jurídica, que sí, cuando se conozca la sentencia, entonces habrá el incidente de nulidad de actuaciones. sí, Y el incidente de nulidad de actuaciones va a ser la contrasentencia y luego los sí, dos votos particulares también, los dos votos claro, particulares de las también, dos magistradas que han dicho, ¿no? Y que ya se une al voto particular del magistrado que se oponía a que siquiera el caso se llevara a juicio, ¿no? sí, Entonces van viéndose todas estas cosas y habrá la argumentación ya del incidente de nulidad de actuaciones, que es el requisito previo para poder ir después en amparo al Tribunal Constitucional. Porque es una de las cosas que yo estoy convencido, esta sentencia no queda. Esta sentencia no, se anula. Esta sí. sentencia se anula. Yo Lo que creo pasa es que que el se daño ya está anulará. hecho, Yo, claro, bueno, el daño para el fiscal general al ya está fiscal. hecho, el daño político para el gobierno ya está hecho, pero de todas maneras esto es un tema que afecta a la imparcialidad del órgano judicial y a la presunción de inocencia Sí, de una manera tan central que esta sentencia no puede quedar y yo creo que no va a quedar. Yo espero que sea el propio Tribunal Constitucional el que acabe anulando la sentencia, declarándola anticonstitucional. Si no, lo hará el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Pero claro, en el caso, pero esto será, pues lo primero, seguiremos, en primer lugar, mantener la atención de momento, porque es que hasta que se conozca la claro. sentencia y el incidente de nulidad de actuaciones y la respuesta al incidente de nulidad de actuaciones, porque todos estos son mecanismos que, no deberíamos de haber llegado hasta aquí, pero ya que estamos hasta aquí hay que seguir Habrá que y hay que seguir seguirlo, prestando claro. atención porque los que hay que defender la democracia que tenemos. Con todo lo Pues sí, imperfecta y con todos los disgustos que te pueden dar y con toda la tristeza que se puede tener un día como hoy, bueno, pues mire usted, es lo menos malo. hay que Es lo menos seguir. malo, es lo menos malo y hay que seguir prestando atención y hay que seguir, aunque uno no tenga ganas de seguir leyendo y de seguir Sí, viendo esto, pero hay que seguir y hay que seguir argumentando y hay que seguir argumentando y no dejar de hacerlo porque realmente es muchísimo lo que nos estamos jugando. El día es es. espantoso, el día de hoy es espantoso, pero bueno, Hay que seguir y seguiremos, ¿no, y Javier? Y seguiremos, en vamos a cuanto seguir salga la y sentencia, la nulidad de seguiremos, sí, actuaciones, y sí, seguiremos todos los pasos. sí. ¿Vale? Muy bien.